Vamos a continuación a tener la ponencia número 23. El tema es ecología y biodiversidad. El tema específico es agrobiodiversidad y perspectivas a futuro. Estará a cargo de Yem Ataucusi, investigadora de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y vamos a hacer una breve presentación de nuestra panelista o nuestra expositora el día de hoy. Es investigadora en temas de prospectiva y desarrollo sostenible, licenciada en administración, maestra en prospectiva y doctora en economía de recursos naturales con más de 10 años de experiencia en formulación de planes públicos y privados con enfoque sistémico. Se desempeña como especialista en estudios prospectivos en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Gracias de antemano por su participación y presencia en este congreso. Damos la bienvenida a la magíster Yem Ataucusi y la dejamos ya en el uso de la palabra para su exposición. Adelante, por favor, bienvenida. A ver, permítame proyectar. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ya está. ¿Se ve? ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Completa en pantalla. Muchas gracias. Adelante, por favor. Ok, ¿qué tal? Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Yem Ataucusi. Trabajo actualmente como especialista en estudios de prospectiva. Si bien la ponencia tenía el concepto de ecología, pero me voy a ir más a ampliar el segundo tema, que es las perspectivas de futuro desde una opinión más macroeconómica y no desde una vertiente más específica. Entonces, con esto quiero también agradecer la invitación de Jonathan Marcelo de Future Innovation Corp, que hizo posible que nosotros estemos presentes en este primer Congreso Plan Perú 2020. También me acompaña Juvenal Galindo, que me va a ayudar un poco a presentarles el Observatorio Nacional de Prospectiva, y queremos recibir algunos comentarios de parte de ustedes, ya sea en el evento o fuera de este evento, ¿no? La dinámica de mi presentación es, voy a utilizar las diapositivas durante mi presentación. Ustedes pueden hacer las preguntas que crean convenientes o tomar en cuenta mi correo para poder, no sé, conversar después más específicamente de algún punto que no haya quedado claro. Comencemos. Es importante, primero, definir qué cosa estamos entendiendo por prospectiva o cuál es el concepto que estamos tomando para nosotros analizar o hacer esos estudios de futuro, ¿no? Entonces, lo primero que les podría decir es el verbo en latín, de dónde viene esta palabra, que es pro, adelante, expectare, mirar. Alonso Concheiros, mexicano, él nos diría que es mirar mejor y más lejos aquello que está por venir. Mientras que Gastón Berger nos diría que es una reflexión sobre el futuro a largo plazo, que tiene que conducir a la acción, ¿no? Esto busca conocer las condiciones de esta acción presente, por eso es muy importante el análisis del presente, sobre los cuales vamos a decidir una óptima orientación para el futuro. ¿Ya? También tenemos lo que nos menciona Miklos. Miklos también está invitado en este evento, así que recomiendo su ponencia, que es el esfuerzo de hacer probable el futuro más deseable, ¿no? Este esfuerzo no es individual, es colectivo, donde se resuelve la problemática o esta incertidumbre o esta cuestión que nos trae a discutir es el futuro. Entonces, tomar en cuenta estas circunstancias actuales para resolver esa problemática del porvenir. Entonces, considerando todos estos elementos anteriores, podemos decir que es la anticipación orientada a explorar los temas de futuros posibles para clarificar decisiones y acciones que están en el presente y de esta forma construir lo que socialmente conocemos como el futuro. También quisiera precisar algunas características respecto a la prospectiva. Uno de ellos, y para mí el más importante, es la orientación a la acción. Muchos prospectivistas mencionan que no hay prospectiva sin acción, o la prospectiva no es prospectiva si no hay acción, ¿no? El otro elemento es que si estamos hablando de exploración de futuro, nosotros reconocemos que existen múltiples futuros.
Entonces, si reconocemos que existen múltiples futuros, podríamos tomar este paradigma. El punto 3 podría ser que además esto tiene que ser una reflexión participativa, como les mencionaba. Otros autores lo mencionan como apropiación. El último punto es el tema multidisciplinario, que también es súper importante, porque es ver el objeto, la problemática desde diferentes ángulos o disciplinas. Entonces, la perspectiva es muy abierta a recibir miradas de muchos expertos de diferentes disciplinas. Ya. Entonces, dicho esto, y cerrado un poco el tema conceptual por donde más o menos nos estamos orientando, voy a pasar a comentarles algunas informaciones y luego presentarles algunos estudios o algunos trabajos. Primero, nosotros tenemos un proceso de la visión del Perú al 2050, ¿no? Los que nos están escuchando del país y los que están fuera del país para que puedan considerarlo. Esto fue un proceso que inició en el 2016 como una propuesta de imagen de futuro, como vemos aquí en el primer icono, y luego se realiza una consulta técnica o muchas consultas técnicas en espacios de diálogo con expertos que vienen de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y otros actores, ¿no? Y con eso se define lo que ellos van a llamar imagen de futuro. Luego, mediante, o sea, no es que el CEPLAN lo haya instaurado, esta visión, ¿no? Mediante esta institución, como es el Acuerdo Nacional, que agrupa Estado y sociedad, concertan y llegan a un acuerdo, ¿no? Como lo menciona en su intervención. Entonces, llegan a un acuerdo para llegar a tener esta visión del Perú al 2050. Esto es un resumen de los espacios de diálogo que ha recorrido la visión. Esto es solo para conocimiento. Entonces aquí tenemos un extracto de lo que es la visión. La visión es amplia, por lo mismo que ha tenido un proceso de acuerdo amplio, tiene como 5 hojas. Entonces esto es un preámbulo de lo que podría proponer la visión. Si ustedes lo descargan, lo pueden analizar, porque lo que debería buscar es invitarlos a la acción, no solamente al Estado, sino a todas las personas. Seguimos. La utilidad de contar una visión en un país, bueno, la nuestra se aprobó en el 2019. Lo que se propone es que oriente el tema de políticas y planes, guíe las acciones del Estado, la sociedad civil, academia, empresas, y sobre todo un elemento que todavía no está actualizado, que es ser la base para la formulación de planes estratégicos, para el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, perdón, ¿no? Y también que oriente las acciones del Sistema Nacional de Planeamiento del país. Aquí tenemos el ciclo de planeamiento, que esto es un enfoque metodológico, y quisiera aclararles cómo queda el tema de la perspectiva en este ciclo de planeamiento, ¿no? Este ciclo de formulación de planes y políticas inicia en este punto rojo, que denominamos conocimiento integral de realidad, y esto en un proceso prospectivo sería el estado de arte de la realidad, ¿no? El estado de arte describimos, comprendemos el presente. Entonces esto busca responder de cómo vivimos, cuál es nuestra realidad desde lo local, comprender esa interacción entre los elementos que conforman el territorio, y terminando nosotros tal vez de esta comprensión abstracta de la realidad, estamos listos ya para poder explorar los elementos de futuro, ¿no? En la segunda fase, que es la fase 2, tenemos la imagen deseada o el futuro deseado. Lo que trata de responder es cómo queremos vivir, trata de recoger aspiraciones de la población, analiza las fuerzas del entorno. Estas fuerzas pueden ser externas o pueden ser fuerzas internas que caracterizan al país, los cuales dichas fuerzas pueden desprender algunos riesgos, algunas oportunidades, que es pertinente analizar, y no solo analizarlas, sino proponer estas medidas preventivas y proactivas frente a estos posibles cambios o acontecimientos que ya estamos identificando, ¿no? Los cuales nos van a permitir actuar, como dice la perspectiva, en el presente, definiendo los objetivos y acciones orientados al futuro deseado o la imagen deseada del territorio. Entonces aquí hay un conjunto de elementos, pero ya para la fase 2, que es la perspectiva y que es un poco el core de este congreso. Entonces tenemos un conjunto de documentos de trabajo con la finalidad de exponer factores críticos que puedan condicionar el desarrollo del territorio, ¿no? Esto es importante porque estos comportamientos o patrones van a estar presentes
por lo menos en los próximos 10 años, y corresponde anticipar y hacer frente a ese contexto futuro para tomar acciones presentes, ¿no? Estas acciones que nosotros podamos tomar frente al futuro nos tienen que permitir cambiar el futuro, mejorarlo o minimizar los riesgos en el caso que no se pueda cambiar lo inminente, ¿no es cierto? Siguiente. El primer documento que nosotros hemos desarrollado es un análisis de megatendencias. Las megatendencias, a nivel conceptual, se configuran como cambios significativos que afectan el futuro en todas las áreas de la actividad humana, ¿no? Y en la sociedad en general. O sea, quiere decir que esta ocurrencia afecta en todos los ámbitos de la sociedad, económico, político, ambiental, tecnológico, ¿no? Está conformada por un conjunto, en algunos temas está conformada por algunas tendencias y en otras ya viene compuesta con cambios bastante incrementales, ¿no? Y ellos estiman un comportamiento tal, por lo menos en los próximos 10 a 15 años, ¿no? El país o el objeto de estudio tiene que considerar estos elementos, ¿no? Porque son, para poder diseñar mis objetivos, tengo que considerar estos elementos porque a futuro se vienen este tipo de cambios, ¿no? En ese sentido, bueno, a través de la institución, ese plan, se han identificado 8 megatendencias, ¿no? Que están a través de método de revisión documental. Tiene también la opinión de investigadores. Nosotros trabajamos más de cerca con los del RENACYT, con la base de datos de RENACYT. Una de ellas es el tema del cambio climático, que Elizabeth nos lo mencionaba y nos daba reflexión todos estos elementos. También hablamos mucho del tema del cambio en la tecnología, ¿no? Que ya esto hemos discutido en otros espacios como el Hightech de la Católica o el evento del Tech Suyo, que también hemos sido parte y hemos armado estas mesas de diálogo. El tema de multipolaridad, si es que hablamos del tema de social, ¿no? Porque ya no son dos fuerzas, sino diferentes países que tratan de tener poder o hegemonía en el mundo, ¿no? Entonces, pasando a este tema ya macro, que es súper importante visualizar, podemos ver algunos elementos en tendencias nacionales, porque alguien tal vez podría decir, ah, sí, pero esto es muy etéreo, muy arriba, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, pero necesitamos aterrizar un poquito más al aspecto nacional. En el aspecto nacional se ha trabajado tendencias nacionales con impacto COVID. Esto, ¿cómo ha sido posible? Pues a través de Delphi, consulta expertos nacionales y expertos territoriales. Entonces tenemos 81 tendencias nacionales, y en el caso de los territorios también hemos hecho Delphi con algunos territorios. Esperamos ampliar un poco más este análisis, porque esta es una construcción colectiva, no es que yo lo identifico y les doy a conocer, ¿no? Es una construcción de ida y vuelta y sobre todo con las personas que conocen el territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas 81 tendencias están agrupadas en dimensiones o en temáticas como las sociales, como pueden ver aquí. Me disculpan. Ya. Entonces, en las sociales tenemos las que están resaltadas en negrita, son comportamientos que se han exacerbado con la ocurrencia de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos algunas énfasis, por ejemplo, ¿no? Incremento del embarazo en niñas y adolescentes, tenemos el estancamiento del crecimiento de la esperanza de vida al nacer. Entonces son estos elementos que se han enfatizado sobre todo en esta consulta o con la opinión de expertos y sobre todo recogiendo estos impactos de la COVID. Tenemos otras dimensiones como las económicas, ¿no? Algo que nosotros ya lo habíamos visto y ya estaba en nuestro análisis o en discusión, como indicio o como señales débiles, el tema de el empleo informal, el empleo vulnerable, el aumento del desempleo, y con todo esto que ha traído a la luz la ocurrencia de esta pandemia. Luego también tenemos las dimensiones políticas y las dimensiones en actitudes y valores, que tal vez alguien me podría decir, sí, pero eso es social, ¿no? Sin embargo, sí conviene desagregarlas para que se puedan visualizar y se puedan analizar, y sobre todo en un contexto donde la política nos cambia muchos elementos. Aquí termina un poco la diapositiva de tendencias. También tenemos el tema ambiental. Entonces, si nosotros teníamos como mega tendencia el cambio climático, acá ya tenemos temas más específicos.
como el tema de la escasez hídrica, la disminución de la superficie glacial, el aumento de la producción de energías renovables, etcétera, ¿no? El tema de la tecnología también, que es bastante relevante. Y bueno, ahí tenemos todo el tema del análisis de tendencias, que sí sería conveniente no solamente poder leerlas, porque estas están compuestas por una descripción o un resumen del cambio del comportamiento. Todas tienen valores cuantitativos, por ejemplo, si hablamos de descenso de la fecundidad, tienen gráficos donde nos dicen cuáles son los departamentos donde se va a presentar mayor descenso de la fecundidad y cuáles son los que menos van a ser afectados. Y también se menciona con qué megatendencia esto se aceleraría y qué recomendaciones se podrían dar, ¿no? Qué recomendaciones estratégicas, ¿no? Estas son puestas a disposición de los operadores de planeamiento en los procesos de construcción de planes y políticas, ¿no? Tenemos otros temas y lo que se busca es seguir identificando, validando, tal vez fusionando, definiendo mejor estas tendencias y que estas sean útiles. Ya, tenemos el otro tema que es de riesgos y oportunidades para el país. El tema de riesgos y oportunidades es bastante interesante, es su tercer año que se realiza de manera continua. Es un claro Delphi, lo hacíamos de manera presencial en ese plan y ahora por el contexto lo hicimos de manera virtual. Ya, este tema, en la última versión, que es la de este año y sale el 2021, lo hacemos así con un año de anticipación y sale en enero del 2021, hemos tenido la participación de más de 1.000 expertos, creo que son 1.500 o entre 1.500 y 1.300 expertos. Como les digo, estos son los del RENACYT, los de la academia, porque tenemos que articular algunos esfuerzos con los investigadores que están documentando o analizando estos temas más de cerca. Entonces, estos estudios concluyen en poder identificar cuál es la probabilidad de ocurrencia de algunos eventos de futuro, ya sean positivos o negativos, y cuál es el impacto que podría generar en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, estos impactos en los próximos 10 años se ven en estos cuadrantes, ¿no? El cuadrante superior derecho, como es este, sería el cuadrante que nos dice cuáles los riesgos que nosotros tenemos que tener en cuenta en vigilancia, ¿no? Por ejemplo, en las versiones anteriores, la ocurrencia de una pandemia o epidemia en ese momento siempre estaba en este cuadrante, que era de baja probabilidad de ocurrencia, o sea, nadie consideraba que iba a ser probable ocurrir, pero tenía alto impacto, ¿no? Pero en esta versión se han incluido riesgos que incluso se desprenden de la ocurrencia de la pandemia. Entonces aquí, como ya se han analizado 52 riesgos, en nuestras versiones anteriores eran solo 30, entonces ahora en el cuadrante principal, superior derecho, tenemos a más de 30, creo que son 30 riesgos, en los cuales es conveniente desarrollar su análisis, sus hechos de indicio y reportar esta información de manera oportuna. Entonces tenemos aquí que la preocupación se ha sesgado no solamente en temas ambientales, como teníamos en las versiones anteriores, sino a esto se han sumado los temas sociales, ¿no? Entonces nosotros vamos viendo también cuáles los cambios que están teniendo, las prioridades que van teniendo los expertos en cada uno de estos eventos. Recuerden que la pregunta es cuáles son los riesgos que puedan ocurrir en los próximos 10 años, ¿no? También se identifican de estos riesgos nacionales o globales, cuáles han sido los que se exacerban por la ocurrencia de la actual crisis por la pandemia de la COVID-19. Entonces tenemos aquí también algunas respuestas, algunos consensos por parte de los expertos. Y aquí tenemos un gráfico que es bastante interesante, que es ya de toda esa lista que me estás diciendo que esto se podría ocurrir, entonces ahora ordenemos y precisemos cuáles están en la posición de concretarse de manera pronta y cuáles están más lejanas a concretarse en ese horizonte de los 10 años. Entonces, esta también se hizo a través del Delphi. Tenemos el orden de estos riesgos en función a concretarse, por ejemplo, el incremento de la informalidad, ya casi tal vez ya ni es un riesgo, se está concretando, ¿no? Voy a pasar un poco rápido porque quiero mostrarles el observatorio. Este es el cuadrante de oportunidades, así como preguntamos estos riesgos que son latentes de ocurrir en los próximos 10 años, también las oportunidades. En estas versiones de este reporte
la población peruana, porque estos son los expertos peruanos, identifican a la tecnología como algo bastante positivo y de que pueda solucionar varias problemáticas, y por ende vamos a encontrar los de mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto en el desarrollo nacional de manera positiva a las oportunidades tecnológicas. También hemos construido, o estamos en construcción en sí, de algunos escenarios. Bueno, esta parte de los escenarios de corto plazo, que nosotros lo llamamos, se presentaron entre marzo y mayo, que era un poco de definir cuánto iba a durar esta pandemia, que habíamos estimado de 1 a 2 años, y el énfasis era cómo iba a ser el ciclo de estas olas, ¿no? Y básicamente el escenario 2 ha sido algo que nosotros hemos vivido o estamos pasando, que es esto de la ola grande en el invierno que nosotros hemos sufrido, y después de esta ola, ver cómo va a seguir el comportamiento. Eso es posible ajustar, ¿no? Entonces son escenarios muy a corto plazo que tienen que ajustarse a los datos que se pueda tener y a las mayores precisiones que se tienen en la actualidad. Los otros escenarios que son a largo plazo y las que implican el desarrollo nacional, bueno, tenemos un escenario que está hecho a través del backcasting, le llamamos el primero, que es el normativo, que está a través de la visión y cómo nosotros hacemos posible esa visión y cuáles son los hitos temporales en cada paso al 2050 para lograr esa visión. Los otros escenarios son exploratorios, responden al qué pasaría si ocurre el desastre mayor, que es la ocurrencia del sismo de 8.5 entre 8.8, que está estimado por Tsunami, y esta ocurrencia de sismo, qué pasaría si, cómo se desenvolvería el país o cómo debería reaccionar el país frente a esta ocurrencia de desastre. También tenemos otro exploratorio, como es el tema de la crisis económica luego de esta crisis sanitaria, y todas las dificultades que se puedan tener, las medidas que se tienen que recomendar respecto a esos temas. Tenemos un escenario de crisis social, ¿no? Por el descontento del manejo de todo el tema de la pandemia, y luego el escenario de la disrupción climática, que ya desde este evento, desde este riesgo que nos dicen que va a haber un fracaso del cumplimiento de los temas de mitigación y adaptación, se podría desprender esta disrupción climática. Y el otro tema es el tema tecnológico, y que dibuja un poco el aprovechamiento de todo lo que son las tecnologías. Bueno, estos escenarios están en 2 etapas, ¿no? Utilizan dinámica de sistemas para modelación de información cuantitativa, y utilizan narrativas para poder un poco ilustrarnos cómo sería este comportamiento o la escena de este desenvolvimiento, ¿no? Ningún escenario es completo si es que no te invita a la acción. Entonces hay algunas opciones estratégicas que se están definiendo. Voy a avanzar un poco más rápido. Estas opciones estratégicas también están para que ustedes puedan tal vez retroalimentar o informar, pero cada una de estas opciones salen a partir de estos escenarios. Bueno, y ahora sí, yo quiero detenerme un poquito más en esto, lo que es el observatorio del CEPLAN. Para esto voy a pedir que me apoye Juvenal Galindo. A ver, un momentito, creo que le voy a tener que pasar el host para que él pueda, o voy a dejar de presentar. A ver. Sí, por favor. Ok, a ver, ¿me confirmas, Juvenal? ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Sí, ya salí. Ok, listo. A ver. Bueno, con ustedes en pantalla me va a ayudar, como les decía, Juvenal. Este es el Observatorio Nacional de Prospectiva que hemos trabajado durante este año, lo cual se va a poner a disposición en diciembre. Estamos en las últimas revisiones de funcionalidad, y lo que trata de dar es información que nosotros le llamamos a través de una construcción colectiva, porque esta información es recogida a partir de la participación de los territorios, en el caso de expertos territoriales, y en el caso de expertos nacionales son estos académicos que están en el RENACYT. Entonces, para nosotros el observatorio es de construcción colectiva, que contiene información de tendencias, escenarios, megatendencias, riesgos,
oportunidades, eventos de futuro, pero la capa de eventos futuros es bastante amplia, entonces estamos empezando por señales débiles y luego estaremos transitando a cisnes negros, cartas salvajes, etc. Luego, esta información ha sido sistematizada para uso y consulta de los planificadores del país y también para la consulta de público en general. Este observatorio se va a poner a disposición con información clave o información documental, información a través de Delfis. Y bueno, vamos a empezar un poquito el recorrido. Esta forma de organizar lo hemos hecho para que esta búsqueda sea bastante intuitiva, ¿no? Según si nosotros entramos a tendencias, según la temática o según unidad territorial. Entonces, por ejemplo, si yo me voy por unidad territorial y selecciono Ayacucho, como lo está haciendo, y me voy a... Primero tendría que decir qué tipo de tendencia de Ayacucho. Social, económica, ambiental, tecnológica. Ya, ok. Entonces, me puedo ir a lo social y luego puedo seleccionar fecundidad, por ejemplo. Y en esta información lo que me da es un poco de el comportamiento de la tendencia, que sería el descenso de la fecundidad, el resumen, ¿no? Que en el periodo pasado se ha comportado de esta manera y cómo se va a comportar a futuro. Entonces hay información regional, que es América Latina y el Caribe, y hay información nacional, información departamental, a través de gráficos. Entonces en los gráficos seguro que vamos a poder ver las estimaciones de fecundidad, las que tienen menor fecundidad, los departamentos que tienen menor fecundidad de su comportamiento y las que tienen mayor fecundidad, ¿no? Entonces vamos a poder descargarlo para que se pueda editar, y también la ficha es editable. De la misma manera uno puede buscar a través de sectores, que nosotros le llamamos una búsqueda temática, que por ejemplo si vamos, no sé, a trabajo, vamos a encontrar información de tendencias en diferentes tópicos, a ver, social, y podemos ir a población adulta mayor, y lo mismo que les he explicado, el comportamiento que se incrementa en la población adulta mayor, un resumen, información de cómo se está dando este comportamiento, primero a nivel global, regional, nacional, y ya para decantar en el tema de departamentos a través de estas gráficas, que también incluyen gráficas. Estos van a tener otra pestaña, que es la de comentarios, que es la última que estamos analizando, porque lo que se quiere es algunas referencias que ustedes nos puedan dar respecto a precisar alguna información o alguna opinión de experto en este tema. ¿No? Luego tenemos también el tema de riesgos. Como les comentaba, está cargada la información del 2019. Entonces, si ustedes hacen clic en un riesgo, a ver, escoge tú, Juvenal, uno de los riesgos, desastres naturales, entonces tenemos el riesgo y tenemos casi el mismo contenido, incidencia de desastres naturales importantes, cómo esto sería este comportamiento y la información, ¿no? Que se analiza respecto a este tema. Para el 2020, como es un estudio en proceso, se han puesto los resultados que les he explicado, como es el mapa de riesgos, que tiene más probabilidad, menor impacto, que es el cuadrante superior derecho, el de más probabilidad y mayor impacto, y la exacerbación de los riesgos con la ocurrencia de la pandemia. Ya. Entonces, lo que vamos a desarrollar para enero es ir desagregando estos temas, ¿no? En oportunidades tenemos algo similar, información que se puede ahí desagregar, ir viendo cada una de estas informaciones. Creo que me queda muy poco tiempo. Escenarios, en escenarios, por favor. En escenarios, pues lo que les comentaba, ¿no? Tenemos estos 6 escenarios. Nosotros estamos terminando esta modelación cuantitativa y las descripciones narrativas, las cuales van a ser subidas a esta plataforma también de manera posterior. Y bueno, las señales débiles son... se está utilizando una base de datos automatizadas que identifican indicios. O sea, eso es lo que nos da a entender las señales débiles. Y esto es un reporte trimestral, porque estas señales débiles se pueden presentar de manera corta. Y, por ejemplo, tenemos estos temas como el descontento de las AFPs y se analiza cuáles serían los impactos y todos estos elementos que hay que tener en cuenta sobre la ocurrencia de este evento, que después pueda detonar en algún hecho portador de futuro o en algún riesgo o una tendencia emergente. Ya, y creo que tengo información de actualidad, que es la información que nosotros queremos poner sobre este tipo de eventos, por ejemplo, para poder informar qué
qué cosas se está desarrollando en el mundo respecto al tema de la prospectiva, y así como también opinión de expertos respecto a alguna temática que ellos quieran poner aquí o que sea conveniente analizarlo. Bueno, tenemos las publicaciones, tal vez la lista de publicaciones, que es ya el repositorio. Recuerden que el observatorio es para observar cuáles son estos comportamientos. El repositorio es para poner todo lo que tenemos. Entonces, en el repositorio, que es las publicaciones, están todas las publicaciones de ese plan, que estos se pueden explorar por temática o por año de publicación, ¿no? Creo que terminamos. También está el bloque de megatendencias. Como les digo, ahora si ustedes ingresan, hay una contraseña, porque está en periodo de revisión. Esperamos que a diciembre, y seguro en comunicación ya en prensa, lo van a lanzar para que puedan acceder y explorar y poder comentar, ¿no? Entonces, esto sería mi presentación. Muchas gracias, espero haberles dado las luces de más o menos cuáles son estas perspectivas de futuro, y creo que más que concluir en un tema esencial es cuál es la importancia de utilizar esta información a futuro en los diferentes estudios que uno pueda desarrollar. Gracias, Juvenal. Gracias. Eso es todo por mi parte. Muy bien, muchas gracias a la magíster Guillem Ataucusi, investigadora de la Universidad Nacional Agraria La Molina, por su ponencia Ecología y Biodiversidad. Muy amable, muchas gracias, magíster. Vamos a tener ahora inmediatamente la participación del panelista programado para esta ponencia. Damos la bienvenida al doctor Valdemar Mercado, que va a hacer su comentario referente a la ponencia. Bienvenido, doctor Mercado, adelante, por favor. No sé si tenemos al doctor Mercado en línea. Doctor Mercado. Bueno, parece que no tenemos el acceso con el doctor Mercado. Y entonces, si está todavía con nosotros en línea la magíster Ataucusi. Sí, sí estoy todavía por aquí. No sé si Magíster, puedo responder como no algunas tenemos preguntas. comunicación con el doctor Mercado, no sé si podemos aprovechar estos minutos que tenía él para que usted pueda ir respondiendo a alguna de las consultas que se están presentando. Los puede ver usted ahí en la parte del chat. Ok, está bien, vamos a aprovechar este espacio. A ver, voy a proyectar mi pantalla. Acá está. Ok. Entonces, el acceso al observatorio, que eso fue la pregunta, bueno, está en la presentación. Como les decía, actualmente hay un código de acceso por estar en revisión. Recuerden que esto se presenta al Consejo Directivo este mes y procedemos con la difusión. Permítanme. Ya, entonces, entrado con este enlace, yo puedo acceder a toda la información que les hemos mostrado. Sin embargo, como les digo, como está en una etapa de revisión, porque tenemos que corregir la funcionalidad, están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, como tenemos que corregir la funcionalidad de comentarios, porque hay que poner un enlace que diga comentarios por cada ficha, por cada información que se esté brindando, estamos corrigiendo esa última funcionalidad. A más tardar debe estar ahora. Nuestra meta es diciembre, o sea, este mes, este año, para poder lanzar toda esta información. A nivel interna, a los operadores de Sinaplan se les brinda los estudios, por ejemplo, el estudio de riesgos actual, se les distribuye el reporte de avance del estudio de este año, las tendencias, el documento, como les mencioné, también se les distribuye. Sino esta forma de entrar al observatorio es una forma mucho más intuitiva, mucho más práctica, de no estar buscando todo el documento, no sé, 200 páginas, sino irme más por la temática, irme de frente por cada uno de los elementos que están
analizados o que están ya incorporados de manera intuitiva, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Me parece que las tres preguntas han sido orientadas a este tema. El link sería observatorio.ceplan.gov.pe. Se está habilitando también el correo que es observatorio@ceplan.gov.pe, o el correo que también nosotros utilizamos para todas las consultas, y si hay algunas personas que han participado con nosotros, es consultatecnica@ceplan.gov.pe. No todas estas son manejadas por el equipo de prospectiva. Entonces, a ver, voy a revisar otra pregunta. Vamos a ver. Entonces, ya. Sí, ok. Ya, voy poniendo ese enlace. A ver, les estoy poniendo el enlace porque me estaban preguntando sobre el enlace. Ese es el enlace. Ya, como les digo, todavía hay un proceso que hay que hacer una abertura para que puedan ustedes acceder. Ahora lo tenemos con un código. Ya, esas es creo que todas las preguntas. No sé si alguien más o alguien de los presentes o de los ponentes quisiera preguntar o mencionar o comentar el esfuerzo que se está haciendo dentro de Perú respecto al tema de prospectiva. Bueno, definitivamente el tema es sumamente interesante. El trabajo que vienen realizando es digno de destacar y nosotros no nos queda más que agradecer su participación en esta tercera jornada del Congreso. Realmente es un aporte importante el que usted nos ha brindado el día de hoy, Magíster Atabugusi. Muchísimas gracias por su exposición. Sergio, disculpa, hay alguien que quiere opinar, Maribel, que es sobre los riesgos. Me parece que ella también ha participado en alguna de nuestras consultas y nuestras rondas presenciales, que sería importante escuchar la otra parte, ¿no? La otra parte de los expertos quienes participan en estos eventos. Bueno, entonces vamos a hacerlo, pero le voy a rogar que sea en 30 segundos porque ya estamos en la hora para la siguiente ponencia. Adelante, por favor. No sé si tiene el acceso. Acá dice, quiere hacer un comentario de los 30 riesgos para el Perú. Me parece que no tiene el acceso. De repente lo va a poder hacer vía correo Sí. o vía el chat para que puedan ahí interactuar. Muchísimas gracias nuevamente, Magistra Atabugusi, muy amable. Gracias también a todos los que están interesados en el tema. Vamos a continuar. No, por favor, al contrario, gracias por su participación nuevamente en nombre del Colegio de Ingenieros del Perú y también el Instituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico. Muy amable.